Aplicación integral de sentencias de la Corte Constitucional para el proceso de pago a cargo del IES frente al reclamo administrativo de 835 ferroviarios no afiliados a la hermandad del grupo del 1 al 11. Señores, soy el doctor Manuel Pozo Zumárraga y actúo en mi calidad de procurador judicial debidamente autorizado por los reclamantes de la reparación económica aún no pagada del grupo de los 835 del 1 al 11 de ferroviarios no afiliados a la hermandad, en referencia al atento oficio del IES DSP raya 2018 0120 0F de 1 de agosto del 2018 en respuesta al pedido de los coordinadores del grupo de reclamantes, y expreso y solicito, sin que sea nuestra intención polemizar sobre la interpretación errónea que el IES dio a la sentencia del recurso de amparo constitucional 0214 RA raya 2008, y sin pretender que los sujetos pasivos o activos tengamos la prerrogativa jurídica de interpretar una sentencia, y menos en el caso del IES, que solo desempeñó el rol de agente de retención y pago. En estricto derecho, la interpretación de una sentencia es una actividad cognoscitiva orientada a buscar, verificar o determinar el sentido y alcance de una o de varias normas jurídicas, con el fin de permitir su aplicación adecuada de fallos constitucionales o judiciales, para que no quede dudas de que se cometió un desacato, una omisión o un incumplimiento por parte del IES, como parcialmente ya lo admiten en su oficio número IES DSP 2018 raya 0210 OF del 1 de agosto del 2018, cuando afirma que en caso de existir inconvenientes en cuanto a los pagos, seremos atendidos conforme a derecho. Y hacemos notar los siguientes errores de fondo y de forma, que son reflexiones de lógica jurídica, para que cada organismo, en el ámbito de sus competencias, intervengan en este caso sui generis, que ha causado lesión enorme en los reclamantes del sector de ferroviarios de mayores adultos. Primero, el IES, al momento del pago de lo dispuesto por el fallo del amparo constitucional número 0214 RA 2008, oficializado en el 2009, lamentablemente confundió el origen de la deuda del Estado a los 835 ferroviarios, pues el recurso en estricto derecho fue incoado por deudas
en pensiones patronales del ferrocarril y no fue incoado por deudas de pensiones del IES. Primer craso error de fondo. Segundo, los sujetos reclamantes fueron 835 y no 841, como afirma el IES. De esa forma estarían reconociendo indebidamente los derechos que no les asiste a ferroviarios que no pertenecen al grupo del 1 al 11. En todo caso, se corregirá el error incluyendo y pagando a personas que la empresa de ferrocarriles del Estado certifica que pertenecen al grupo del 1 al 11. Se adjuntará dichos certificados. Tercero, el monto demandado y calculado por los mismos técnicos del Departamento Matemático Actuarial del IES de ese entonces fue por la cantidad de 10.732.07 centavos de dólar para cada uno de los 835 accionantes, y esa cantidad aprobó la Corte Constitucional en el fallo del recurso de amparo número 0214 RA 2008, y los funcionarios del IES de esa época, a partir del 2009 en adelante, aplicando erróneamente la legislación del IES a deudas por pensiones patronales del ferrocarril, pagaron en forma diminuta en unos casos a jubilados accionantes y excluyendo el derecho a viudas y herederos que ganaron el recurso de amparo antes citado. Cuarto, el análisis jurídico del oficio número IES DSP 2018 de la señora directora del sistema de pensiones del IES es correcto, pero para distribuir y pagar pensiones originados en el seguro general obligatorio del IES y no para pagar deudas originados en fallos constitucionales por pensiones patronales. Allí está el error de fondo y el perjuicio a cientos de jubilados, viudas y herederos que lo demostramos con los boletines de pago y con las listas actualizadas de los que no cobraron o cobraron en forma diminuta a lo dispuesto por el fallo constitucional 0214 RA 2008. 5. Los funcionarios del IES no son jueces de derecho, sino meros agentes de retención y pago de lo que dispone el fallo, y allí está el desacato, incumplimiento u omisión, como ustedes lo quieran calificar. Debieron pagar 10.732.07 a cada accionante y nosotros probamos nuestros acertos con los boletines de pago que están para examen especial al proceso de pago en la Contraloría y con las listas de quienes faltan por cobrar. En unos casos, la diferencia hasta completar los 10.732.07 más un interés razonable. Y en otros casos, la omisión en el pago en su totalidad. Sexto, en cuanto a la exclusión en el pago a las viudas y herederos, cabe señalar que con la acción de incumplimiento parcial de la sentencia del 2014, incoado por 52 viudas y herederos del grupo del 1 al 11, que constan en el listado de los 835, la Corte Constitucional actual
mediante sentencia número 055-17-CIS-CC, reconoce el derecho a viudas y herederos al pago del capital y los intereses, cancelando así el IES en el mes de abril del 2018, un valor por $18,418 para cada uno de los 52 sujetos activos de Durán. Nótese, señores, que a partir de este fallo la Corte Constitucional reconoce y ratifica el derecho expreso al pago de la reparación económica a viudas y herederos del listado de los 835. 7. Los nuevos reclamantes del mismo listado de los 835 tienen el mismo derecho de los 52 accionantes del fallo de la actual Corte Constitucional. Sus titulares, en la mayoría de los casos ya fallecidos, pertenecieron al grupo del 1 al 11 que constan en el listado de los 835 en hojas del 2 al 13 del expediente de instancia, y por el principio constitucional de igualdad y no discriminación, presentan este reclamo administrativo sin necesidad de juicio, porque son los mismos demandantes que no recibieron la reparación económica o recibieron en forma indebida cantidades inmensamente menores, $10,732,07. 8. Para este petitorio justo y legal y de estricto derecho, adjuntaremos los listados con un formato similar al que el IES solicita en el oficio número IES DSP raya 2018 OF de 1 de agosto del 2018, para que el procurador judicial y los funcionarios de la dirección del sistema de pensiones del IES efectuemos la revisión pormenorizada de cada caso y se proceda al pago de lo debido sin más dilatorias innecesarias. 9. Afirmamos que todos los reclamantes de la reparación económica y los coordinadores de Pichincha, Guayas, Chimborazo, Imbabura, que reclaman el pago de esta reparación económica para el grupo de los 835 que no han cobrado, actúan con poderes notariados y actualizados en favor del procurador judicial, quien suscribe este análisis jurídico y este video y queda legalmente facultado para intervenir en el proceso de revisión y pago de todos los que no han recibido el pago de lo debido. 10. Para el mismo efecto, se volverá a entregar a la dirección del sistema de pensiones del IES el poder de los coordinadores al procurador judicial y un poder individual al procurador judicial con similar mandato suscrito por todos los reclamantes. 11. Todos los reclamantes de esta reparación económica han aperturado cuentas de ahorros en Ban Ecuador para facilitar el pago, y se dará los números de cuentas al IES al momento que se tenga la depuración y la orden de pago. 12. Si ustedes, señores del IES, revisan el fallo del recurso de amparo constitucional
0214 RA 2008, contenido en hojas del 2 al 13 del expediente de instancia, encontrarán el listado aprobado para los 835. Y si ustedes revisan el fallo de la actual Corte Constitucional 055 raya 17 raya CIS raya CC, en la intervención del delegado del IES, señor doctor Vicente Orlando Ron Cobos, en la audiencia convocada por la jueza Pamela Martínez de la Corte Constitucional, entre otras afirmaciones, ratifica la transferencia del Ministerio de Finanzas al IES de $8.961.278,45 para los 835 accionantes y que se debe pagar lo que dicte el fallo en su cuantía, siempre que demuestren su calidad de titulares del derecho, como en efecto sucedió cuando presentamos los listados con derecho, y en abril del 2018 el IES pagó $18.418 a cada viuda y heredero con derecho. Conclusiones generales. 1. El mismo procedimiento dado a los 52 viudas y herederos de Durán se debe dar a los actuales reclamantes al pago de la reparación económica que no han recibido o han cobrado en forma diminuta e indebida antes de iniciar cualquier otra acción de desacato o pedido expreso al Consejo de Participación Ciudadano y Control Social de Transición. La evaluación a los funcionarios que han omitido el pago, han cometido desacato o simplemente de buena fe o por desconocimiento del derecho aplicaron indebidamente un fallo del máximo órgano del control de la legalidad del país sin tener la calidad de jueces de derecho. 2. ¿No les parece, señores directores del IES, si los funcionarios de ese entonces pagaban lo que dicta el fallo a los 835 accionantes, es decir, $10.732.07, se solucionaba integralmente el caso sin tener que pagar intereses o recargos legales, perjudicando a las escuálidas economías de este sector vulnerable, con pagos a notarios, pagos a abogados, viajes a Quito a efectuar reclamos individuales, inoficiosos y no atendidos, y litigios innecesarios de más de 10 años del proceso. 3. Esto no es justicia, señores, ni es una administración eficiente y real, cuando en el oficio IES DSP 2018 0210 OF de 1 de agosto del 2018, en su página 5 afirma la directora de pensiones del IES que el recurso de amparo constitucional 0214 RA 2008 fue atendido por el IES en estricto apego a la resolución de la Corte Constitucional. ¡Qué ironía! Esta afirmación está muy alejada a la realidad del proceso de pago, que se aclara con este análisis y debe ser corregido en forma inmediata.
4. Nosotros no les estamos acusando a las actuales autoridades del IES de un desacato, porque las deudas se originaron en otros gobiernos y en otras administraciones, pero por el sentido de responsabilidad social y de administradores probos del IES, tienen que demostrar y cumplir con los fallos judiciales en forma solidaria e integral y no en forma parcial. 5. Señores directores del IES y señor Contralor, honrando las deudas se rectifica errores de fondo y forma, porque los dineros que transfirió Finanzas no les pertenecen. Son de los 835 ferroviarios no afiliados a la hermandad. Y además son recursos públicos sujetos a control, auditoría y sanciones a quienes se retienen recursos ajenos. Y es más, dando facilidades para que tramitadores externos, tomando el nombre del procurador judicial doctor Manuel Pozo Zumárraga, hayan efectuado cobros indebidos. Finalmente, señores directores del IES, el listado se entregará con el número de proceso, los nombres y apellidos del titular del derecho, su número de cédula, el nombre de quien comparece como heredero o viuda, con poder notariado, su número de cédula, el valor que tiene que recibir más algún interés legal que el IES tiene que calcular y pagar por la mora y el lugar del domicilio del compareciente. Con estas necesarias aclaraciones, ruego a ustedes, señores administradores del IES, se dignen fijar día y hora para la entrega formal del listado a la Dirección de Sistemas y establecer un cronograma de pago hasta la total culminación del pago de este derecho originado en fallos constitucionales y así obviar evaluaciones, juicios de desacatos y denuncias de desvío de recursos públicos a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado. Muy atentamente, con copias a los organismos de derechos humanos y justicia internacional. Gracias a mis mandantes. Visite nuestra página web www.manuelpozoz.com. Encontrará información desclasificada. Gracias.